Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en una figura que, bueno, marcó un antes y un después en la historia occidental, Pablo de Tarso. Un personaje central, en los inicios del cristianismo, cuya influencia, para bien o para mal, sigue siendo, pues, enorme. Sí, totalmente. Para guiarnos en este recorrido, contamos con el análisis que ofrece Samuel Pagán en su libro Pablo, el apóstol en su contexto. Nuestra misión hoy es extraer las claves para entender no solo quién fue, sino el mundo tan complejo que habitó y las ideas potentes que nos legó. Exacto. La propuesta de Pagán es interesante porque busca ir más allá del ícono religioso, ¿no? Y situar a Pablo firmemente en su tiempo. Estamos hablando de un verdadero cruce de caminos. La cultura griega, que estaba por todos lados, el poder de Roma, que lo abarcaba todo, y por supuesto sus profundas raíces en la fe judía. Vamos a ver un poco las fuentes, su transformación personal, que fue radical, y el corazón de su mensaje. Pagán insiste mucho en esto, ¿verdad? Que para captar a Pablo, primero hay que entender su mundo. Nació como Saulo en Tarso, una ciudad importante en Cilicia, hoy Turquía, y no era cualquier sitio. No, para nada. Tarso era un centro cultural y comercial de primer nivel. Y además Pablo tenía ciudadanía romana. Eso, en esa época, era un plus enorme. Un privilegio. Claro. Y ese contexto, como decías, era una mezcla. Fascinante, sí. Por un lado tienes la influencia innegable del helenismo. No solo el idioma, el griego koiné, que Pablo dominaba, y en el que escribió, sino también la filosofía, las formas de pensar, conceptos cívicos. Pagán señala algo muy interesante, cómo Pablo toma ideas del entorno griego y las readapta. Como por ejemplo, ¿tienes alguna idea en mente? Sí, fíjate en las metáforas que usa. Cuando compara la vida cristiana con una carrera atlética, ¿te acuerdas? Ujú. En Primera a los Corintios. Ajá. O con el equipamiento de un soldado romano, en Efesios. Pagán argumenta que esto no es casualidad, es, digamos, una estrategia consciente. Quiere conectar con una audiencia que no es judía, usando imágenes que les eran súper familiares. No es solo citar porque sí, es traducir culturalmente ideas profundas. Entiendo. Usar el lenguaje y los conceptos de su audiencia para que el mensaje llegue, pero al mismo tiempo tenía unas raíces judías muy fuertes. Absolutamente. Y él mismo se encarga de recordarlo, Era de la tribu de Benjamín, fariseo, educado en Jerusalén nada menos que con Gamaliel. Gamaliel, uno de los rabinos más respetados. Exacto. Así que tenía una formación súper rigurosa en la ley y las tradiciones judías. Esa es la otra cara de la moneda. Y esta dualidad, esta capacidad de moverse entre el mundo judío y el grecorromano, es, según Pagán, una de las claves de su éxito misionero. Podía hablar ambos idiomas culturales. Y en esa mezcla cultural, ¿qué papel juega la famosa Septuaginta, la Biblia griega? Lo menciona Pagán. Central. Pagán destaca que la Septuaginta, la LXX, era la versión de las escrituras hebreas que usaban la mayoría de los judíos fuera de Palestina, los de la diáspora. Y resulta que es la fuente principal de las citas del Antiguo Testamento que Pablo incluye en sus cartas. O sea que leía las escrituras en griego. Principalmente, sí. Eso nos muestra hasta qué punto estaba inmerso en ese mundo helenizado. Dominaba ambos mundos desde dentro, realmente. Fascinante esa doble identidad. Pero bueno, antes de ser el apóstol Pablo, fue Saulo. Y el libro lo describe como un perseguidor acérrimo de los primeros cristianos, un defensor a ultranza de la ley judía. Exacto. Él veía este nuevo movimiento a los seguidores de Jesús como una desviación peligrosa, una herejía que amenazaba la fe de sus padres, y actuaba en consecuencia, con celo, con determinación, hasta que ocurre algo que lo cambia todo. El famoso camino a Damasco. Aquí es donde la historia da un vuelco. Increíble. Sin duda, Pagán analiza los relatos que tenemos en el libro de los Hechos y también las propias menciones de Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Y lo que resalta el análisis no es solo un cambio de opinión o de bando, digamos. Pablo lo vive y lo describe como una revelación directa, personal, del Cristo resucitado. Es una experiencia que,
literalmente dinamita sus convicciones anteriores. Le da una vuelta de 180 grados a su vida, su teología, su propósito, todo. ¿Es que el cambio es radical? Pagán explica cómo pasa de ver la crucifixión, que según la ley judía era una maldición, algo terrible, a entenderla como el acto central del plan salvador de Dios. Llega a decir que es poder y sabiduría de Dios, increíble, aunque para muchos fuera un escándalo o una simple locura. Justo eso. Y esta transformación personal, argumenta Pagán, tiene unas consecuencias históricas enormes. No es solo la conversión de un individuo. Es el evento que, de alguna manera, cataliza la expansión del mensaje cristiano más allá de las fronteras del judaísmo. Capacita y legitima a Pablo para llevar ese mensaje al mundo gentil, cumpliendo esa visión que encontramos en Hechos de ser testigos hasta los confines de la tierra. Sin ese vuelco en Damasco, la historia del cristianismo, habría sido muy diferente. Entonces, después de esa experiencia transformadora, se lanza una serie de viajes misioneros extensísimos. El libro detalla varios recorridos: Asia Menor, Chipre, Grecia, hasta su viaje final a Roma ya como prisionero. ¿Debió ser agotador? Agotador es poco. Y esos viajes fueron de todo menos fáciles, ¿eh? Pagán nos recuerda, basándose en el propio testimonio de Pablo en 2 a los Corintios, las dificultades extremas que enfrentó: naufragios, palizas, encarcelamientos, peligros constantes de bandidos, de opositores. Es fácil leer la lista, pero imagínate vivir eso día a día. Cierto, debió ser durísimo. Y en medio de toda esa actividad y esos peligros, funda comunidades cristianas en ciudades clave. Filipos, que fue la primera en Europa, la cosmopolita Corinto, la influyente Éfeso. Y claro, se encuentra con oposición por todas partes, supongo. Viajes, misiones, conflictos y a veces desde la misma prisión que escribe sus cartas. Ahí está otra clave. Pagán las presenta, junto con Hechos, como nuestras fuentes principales para conocerlo. Y subraya algo importante. No son tratados teológicos abstractos, escritos desde un escritorio tranquilo. Para nada. Son documentos vivos, apasionados. Son respuestas a situaciones concretas, a problemas reales que surgían en esas comunidades recién fundadas. Había divisiones internas, en Corinto, por ejemplo, preocupación por falsas enseñanzas que amenazaban Galacia, necesidad de dar ánimo en Filipos, dilemas éticos, cuestiones sobre cómo organizar la vida en común. Son teología forjada en la práctica pastoral y misionera, en el barro, digamos. Pagán las agrupa para entenderlas mejor, ¿no? Menciona las primeras cartas, como a los tesalonicenses, Sí. luego las grandes cartas doctrinales, como Romanos o Gálatas, las que escribe desde la prisión, como Filipenses o Filemón, y las llamadas pastorales, dirigidas a colaboradores como Timoteo y Tito. Sí, esa agrupación ayuda a ver la evolución y los distintos énfasis. Por ejemplo, Romanos es una exposición súper profunda sobre la justificación por la fe. Primera los Corintios aborda una cantidad increíble de problemas prácticos en una iglesia vibrante pero caótica. Y nos regala ese himno al amor en el capítulo 13, que es maravilloso. Gálatas es una defensa encendida, apasionada, de la libertad cristiana frente a los que querían imponer la ley judía a los gentiles. Cada una tiene su contexto y su propósito específico. Después de ver su vida, sus viajes, el contexto de sus escritos, ¿cuál dirías que es el corazón del mensaje de Pablo, según este análisis de Pagán? ¿Cuáles son esas ideas irrenunciables? Si tuviéramos que destilarlo, Pagán diría que lo primero y fundamental es la centralidad absoluta de Cristo. Todo, absolutamente todo, gira en torno a Jesús. Específicamente a Jesús crucificado y resucitado. Ese es el eje. Y usa un título clave para él, Kyrios, Señor, que tiene su miga, ¿no? Muchísima, exacto. Y Pagán subraya la importancia de esto. Kyrios era el término que usaba la Septuaginta, la Biblia griega que Pablo leía, para traducir el nombre sagrado e impronunciable de Dios, YHWH. Al aplicar ese título a Jesús de forma tan consistente, Pablo está haciendo una afirmación teológica radical sobre su divinidad. Para él, la salvación viene únicamente a través de este Cristo, Señor y Salvador. No hay otro camino. Ligado a eso está la idea de la justificación por la fe, que ya mencionaste al hablar de Romanos y Gálatas. Un concepto clave, pero a veces difícil de entender. Sí, es otro pilar fundamental.
Pagan explica que para Pablo nadie puede alcanzar una relación correcta con Dios a través de sus propios méritos o cumpliendo las obras de la ley mosaica. Eso es imposible. La justicia, la salvación, es un regalo inmerecido de Dios. Es pura gracia. Y se recibe simplemente mediante la fe, la confianza activa en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y Pablo busca respaldo para esto en las propias escrituras judías, ¿no? No es que se lo invente. Claro, y eso es fascinante. Pagan muestra cómo Pablo recurre a figuras como Abraham, citando Génesis. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, antes de la ley, y a profetas como Habacuc, el justo por su fe vivirá. No inventa algo de la nada, sino que argumenta que esta forma de relación con Dios por la fe ya estaba prefigurada en la tradición judía, y que ahora en Cristo alcanza su plenitud y claridad definitivas. Es una relectura radical de la tradición, pero desde dentro de la tradición, a la luz de Cristo. Entendido. Otro elemento crucial que destaca Pagán es el Espíritu Santo, que no es solo una idea abstracta, sino una presencia activa. Y de la comunidad. Es quien da nueva vida. Pablo desarrolla esto maravillosamente en Romanos 8. Es quien guía, quien capacita, quien intercede por nosotros cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Es también quien reparte dones diversos, como leemos en 1 Corintios. Dones que no son para el lucimiento personal, ojo, sino para construir y fortalecer a la iglesia, a la comunidad. Y produce el famoso fruto del Espíritu en Gálatas: amor, gozo, paz. Correcto. Cualidades como el amor, gozo, paz, paciencia, que son la evidencia de una vida transformada por ese espíritu. Y es significativo que la lista empiece con el amor, el ágape. Eso conecta con otra imagen poderosa que Pagán resalta: la iglesia como cuerpo de Cristo. Una metáfora potentísima, sí. Pablo insiste una y otra vez en la unidad fundamental de todos los creyentes en Cristo. Y Pagán subraya lo revolucionario que era esto en una sociedad tan estratificada como la romana. Pablo proclama en Galatas que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Imagínate decir eso en el siglo I. Es fortísimo. Todas esas barreras sociales, étnicas, religiosas, de género, quedan relativizadas, superadas por la nueva identidad común en Cristo. Todos unidos, animados por un mismo espíritu. Es una visión de unidad radical en medio de la diversidad. Impresionante. Es impresionante esa visión, sí. Y finalmente, Pagán menciona esa tríada famosa: fe, esperanza y amor, que aparece en varios sitios, ¿no? Sí, aparece ya en una de sus primeras cartas, primera a los tesalonicenses, y alcanza su cumbre en el capítulo 13 de primera a los Corintios, el famoso himno al amor. La fe como esa confianza activa y personal en Dios a través de Cristo. La esperanza, que no es un deseo vago e incierto, sino una seguridad firme en el futuro prometido por Dios. Una seguridad que está anclada en la resurrección de Jesús. Esa es la garantía. Y el amor, el ágape, ese amor desinteresado, sacrificial, que busca el bien del otro, como el valor supremo, el camino más excelente, dice Pablo. Sin amor, insiste, todo lo demás, dones espirituales, conocimiento profundo, sacrificios heroicos, pierde su valor. El amor es lo que da sentido y cohesiona todo. Hemos hecho un recorrido intenso, desde Tarso hasta Roma, desde Saulo el perseguidor hasta Pablo el apóstol constructor de iglesias, todo guiados por la lectura de Samuel Pagán. Vemos un personaje complejo, lleno de matices: judío fariseo, ciudadano romano, pensador influido por Grecia, misionero incansable. Una figura poliédrica. Totalmente. Y creo que lo que Pagán logra mostrar con claridad es esa capacidad única de Pablo para ser de puente. Supo tomar el mensaje de Jesús, que estaba súper arraigado en el judaísmo palestino, y comunicarlo de manera relevante y poderosa al vasto y diverso mundo grecorromano. Esa habilidad para contextualizar, para traducir no solo palabras, sino conceptos entre culturas distintas, fue absolutamente decisiva para que el cristianismo dejara de ser una secta judía más y se convirtiera en un movimiento global. Impresionante figura, sin duda. Y pensando en todo esto que hemos explorado a través del libro de Pagán, quizás una idea para seguir reflexionando, ¿no? Pablo vivió y ministró en un mundo lleno de divisiones profundas:
culturales, religiosas, sociales, muy parecido al nuestro en cierto sentido. Y sin embargo, el núcleo de su mensaje era una llamada a una unidad radical en Cristo que trascendía esas barreras. Como vimos en esa declaración tan potente de Gálatas 3:28, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos uno en Cristo Jesús. Exacto. Y la pregunta que quizás nos deje este análisis es, ¿cómo resuena hoy esa visión de unidad radical? Esa capacidad de encontrar un fundamento común más allá de nuestras diferencias, en nuestro propio mundo, que está tan a menudo marcado por la polarización, por la fragmentación, por levantar muros. Es una pregunta muy pertinente, ciertamente. El legado de Pablo, visto en su contexto histórico como nos propone Pagán, sigue planteándonos desafíos muy actuales. Mucho para pensar.